Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información un año más. Este es el primer programa del año 2026. Podemos empezar este año con mucha tristeza por los acontecimientos, podemos empezar este año con alegría, con esperanza. Bueno, pues yo creo que de todo un poco, ¿no? El gobierno de Estados Unidos y el imperio y el sistema imperialista internacional, hay que decir que está absolutamente derrotado políticamente. Y algunos dirán, ja, 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 pero si se acaban de entrar en Venezuela, quieren robar el petróleo, es decir, están ganando militarmente. Pues sí, es cierto que han tenido una victoria táctica en el terreno militar y es posible que en un segundo zarpazo entren a disponer del petróleo temporalmente para ellos. Pero políticamente, hay que decirlo, han sufrido una derrota absoluta. La opinión pública internacional se ha dado cuenta de una manera absolutamente mayoritaria de qué va todo esto. Y algunos dirán, no, es que simplificáis las cosas hablando del petróleo. No, es que las cosas son así de simples. El gobierno de Estados Unidos y el sistema, el régimen de Estados Unidos, dependiente absolutamente de muchos factores, del precio del dólar, del poder del dólar en la economía internacional, y frente a eso, las nuevas posiciones de China, de Rusia, de los BRICS, que comercian entre ellos en otras monedas, y viendo que sus reservas de petróleo le van a durar como mucho 10 años, ha decidido dar el zarpazo, entrar directamente a Venezuela. Pero repito, la opinión pública internacional, absolutamente manipulada por los medios de comunicación durante tantísimos años, se está dando cuenta de qué va todo esto. Y políticamente le va a pasar una cuenta muy grande, no solamente a Donald Trump, que es la expresión, es el orate, el chimpancé absolutamente brutal, ¿no?, que representa al imperio de Estados Unidos. No solamente le va a pasar la cuenta a Trump, sino a todo el régimen construido a partir de las ideas imperialistas de Estados Unidos, ahora reflejada de una manera, como digo, absolutamente brutal, asesina, criminal, en este corolario Trump de la doctrina Monroe, aprobada hace muy poquitos días y llevada a cabo precisamente en la intervención de Venezuela, los bombardeos, con decenas de muertos, por cierto, en ese país. Recordemos que cuando vivía un señor llamado Adolf Hitler, había mucha gente que le aplaudía. Dentro de Alemania eran mayoría al comienzo. Cuando se comenzaron a ver sus zarpazos, sus asesinatos masivos, seguía habiendo mucha gente que aplaudía, como ahora aplauden algunos que fueron venezolanos algún día y aplauden los bombardeos contra su propio país y la entrega o el robo de sus recursos naturales. Pero aquellas primeras victorias militares de Adolf Hitler, al comienzo, se tornaron en una derrota política e ideológica de manera global, que finalmente acabó con aquel régimen de manera militar. Es posible que a Estados Unidos le ocurra lo mismo, y le ocurra lo mismo también a todos estos monigotes terroristas que en los platós de televisión y con micrófono en mano te dicen que en nombre de la libertad es bueno, es correcto, es legítimo bombardear tu propio país. Luego hablaremos de todos estos monigotes y terroristas, bueno, terroristas entre comillas, no vaya a ser que haya alguno se moleste tanto que nos lleve a juicio. Terroristas entre comillas, por supuesto, esto no es un término jurídico, esto es un término ideológico y de opinión. Si es que todavía existe la posibilidad, la libertad de opinión en estos países llamados democráticos, mientras nos prohíben medios de comunicación en los que son justamente los que nos dan algún espacio de vez en cuando. Bueno, pues vamos a hablar un poco de Venezuela y vamos a decir que este programa se va a volver viejo en 2 horas, porque los acontecimientos
se suceden uno tras otro, ¿no? Vamos a hablar de qué ocurre en Venezuela, de cómo va a resistir Venezuela y qué va a ocurrir desde nuestro punto de vista, desde nuestras hipótesis, siempre humildemente en este país. Vamos a dar la bienvenida al año de la manera más cordial y alegre a nuestro compañero Lázaro Lamas, que por cierto ha estado enfermo en estos últimos días y bueno, hay que darle mucho cariño. Gracias, hermano. Recuperado ya y ya situado en la primera línea de fuego, la primera línea de combate. Saludos, amigas y amigos, de la solidaridad para con el pueblo cubano y también la solidaridad merecida para con el pueblo bolivariano, la República Bolivariana de Venezuela. Lo ocurrido el pasado día 3 de enero, recién comenzando el año, fue un hecho ha sido y es un hecho extremadamente grave, gravísimo, pero extraordinariamente gravísimo. Cuando una superpotencia hegemónica como es el imperialismo de los Estados Unidos o el imperio yanqui se desnudó totalmente. Ya está, si alguien tenía alguna duda de lo que es realmente Estados Unidos, ya no puede tener ninguna duda. Es un Estado que, bueno, yo, José, pienso que alguna organización supranacional, legal, independiente, verdaderamente independiente, debiera calificarnos, darle el nombre merecido a este imperio. Como Estado, oficialmente debiera ser declarado Estados Unidos como Estado terrorista internacional, que es lo que es. Estados Unidos terroristas. Terrorista. Y cuando se hagan las listas, está célebre los listados de países que patrocinan el terrorismo, ellos tienen que estar encabezando esa lista, pero con amplitud de margen hacia el resto. O sea, es un Estado terrorista y desgraciadamente no hay un organismo, no vemos un organismo con capacidad, un organismo internacional, independiente, con capacidad para frenar a este monstruo con corbata que cree que el mundo es suyo y amenaza a la región y a otros países del mundo. La amenaza que está haciendo Donald Trump contra los pueblos libres, independientes y soberanos de América Latina, el Caribe, el caso de México, el caso de Colombia, Cuba, Nicaragua, etc., es un acto de absoluta violación de las Cartas de las Naciones Unidas, del derecho internacional y de todos los derechos. Es decir, que con este hecho tan grave, no solo se desnudó el imperialismo tal como es, sino que también manda un mensaje a los demás países que se consideran independientes, soberanos, con una dirección legal, legítima, apoyada por la mayoría de los pueblos, de que puede ser víctima de algo parecido, siempre y cuando no respondan a los intereses hegemónicos políticos de Estados Unidos. Pero resulta que los intereses de Estados Unidos, cuando se habla de ellos mismos, de defender sus intereses, es casi todo el globo, toda la tierra, o sea, intereses en Asia, en África, en América Latina. Bueno, en un país de la OTAN, Dinamarca, sí, está amenazando con agarrarse Groenlandia. O sea exactamente. Entonces no estamos ante una administración que saca a la luz todo el bagaje criminal de los Estados Unidos. O sea, está representado en esta administración, especialmente con estas acciones, y desde luego los pueblos tienen que tomar conciencia de a lo que se enfrentan y combatir primero con la unidad a este monstruo. Hay que combatirlo y hay que decirle no, pues por muy poderoso que sea un Estado, un país, no puede cometer esos crímenes, no puede. La ley lo prohíbe y la ley y también todos los acuerdos a que se llegaron después de la Segunda Guerra Mundial
lo ha violado todo. Esta administración encabezada por este hombre ha pulverizado toda la legalidad internacional, Como todos Hitler, los derechos. igual que Hitler. Igual. Sí, no, una cosa muy... Es nazi, es un imperio nazi. Exactamente. Así hay que clarificarlo. Yo creo creemos que esta es la hora decisiva de los pueblos, especialmente de América Latina y el Caribe. Basta de divisiones, basta de segmentar la patria la patria grande, ¿no? América Latina y el Caribe está al sur de Estados Unidos y ya es necesario que se tome conciencia de la necesidad urgente de la unidad latinoamericana y caribeña para frenar esto, para que no ocurra esto. Desde luego aparecen las derechas, las ultraderechas, están aplaudiendo, celebrando, y también ahí tenemos que fijarnos de lo que existe, desgraciadamente, todavía hoy en nuestra región. Es el gran error de considerar legal a la ultraderecha. La ultraderecha hay que ponerla fuera de la ley en todos los países. Esto es mi opinión personal. Mi opinión personal es que en todos los países la ultraderecha debe ser ilegalizada. ¡Oh! ¡Escándalo! Hace unas horas leíamos una noticia dentro de toda esta avalancha de noticias en torno a Venezuela y en torno a las decisiones de Donald Trump y en torno a todo este secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la diputada y abogada Cilia Flores en Estados Unidos. Leíamos algo que de alguna manera debería hacer sonrojar al gobierno de Argentina, al gobierno de Perú y al gobierno de Ecuador. Es decir, estos tres títeres absolutos, monigotes del gobierno de Estados Unidos que hacen lo que el gobierno de Estados Unidos le dice, que colaboran con su estrategia de muerte y de bombardeos contra otro país. Porque, recordemos que hace no mucho, en febrero de 2025, el Departamento del Tesoro y luego el Departamento de Estado de Estados Unidos designaba al Cártel de los Soles como una organización terrorista extranjera. Bueno, pues a continuación, Milei, Argentina, el gobierno golpista fascista de Perú y el gobierno fraudulento de Noboa en Ecuador también aprobaron en sus países que el Cártel de los Soles era una organización terrorista. Bueno, pues ¿cuál es la noticia ahora que pone en calzoncillos a estos tres elementos, más a Donald Trump? Es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acaba de modificar la acusación, o una de las acusaciones, de los cargos contra Nicolás Maduro, absolutamente ficticios en este teatro, para tratar de apurar un poco más, ¿no?, de afinar el tiro contra Maduro, y ha dicho que abandona la afirmación de que el Cártel de los Soles sea una organización criminal real. O sea, es decir, lo que siempre hemos dicho, que eso no existe, que es un invento, que el Cártel de los Soles no existe, ese cártel no existe, si es que ha existido alguna vez, que posiblemente no ha existido nunca. El Cártel de los Soles sería una especie de eufemismo, un sistema clientelar de corrupción dentro del aparato estatal de Venezuela, vinculado con el narcotráfico. Entonces, ¿cómo es posible que un sistema clientelar, es decir, una entelequia que no tiene cuerpo, pueda ser calificada como organización terrorista extranjera? Eso es la primera vez que oigo yo algo de este tipo, ¿no? Es decir, un ente, una idea, ¿es una organización terrorista? No, una organización terrorista tendrá que ser una estructura, una organización criminal fuera de la ley. No, pero ahora dicen que no existe. Y a pesar de todo la siguen teniendo como organización terrorista. Por supuesto, para justificar jurídicamente el secuestro de un presidente que tiene inmunidad absoluta. Esto es, vamos, saltarse la ley, es el derecho internacional, saltarse, no sé, la coherencia de la relación entre las naciones. Bueno,
Podemos explicarlos de mil maneras porque ellos hacen lo que les da la gana y lo que hace falta es pararle los pies, ¿no? Y eso es lo importante. ¿Cómo les paramos los pies a todos estos asesinos? Sí, efectivamente, estamos ante hechos que debieran de avergonzar a una serie de politiqueros que todavía defienden las atrocidades de esta administración. Es seguir el sendero de las atrocidades de otras administraciones pretéritas. Aquí empezaron a diseñar toda esta operación desde que efectivamente situaron al presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, compañero Nicolás Maduro, como el jefe de un cártel que no existe. O sea, el cártel de los soles. O sea, ese es la primera piedra, pudiéramos decir, de todo un despliegue que, sobre todo por su exageración, ya se ponía en el cuadro de sospechoso. Sospechoso porque un despliegue naval, militar naval enorme en el Caribe, según esta administración, para frenar el tráfico de droga a los Estados Unidos, el fentanilo que está causando muertes, muy preocupado aparentemente, entre comillas, este presidente incalificable ya, de que hay que frenar esa transmisión, ese tráfico hacia Estados Unidos que causa tantas muertes, como si estuviera verdaderamente preocupado por las muertes de seres humanos este hombre. Cuando el fentanilo lo fabrican allí mismo y su materia prima no procede de ningún sitio de América Latina. Exactamente. Y con voces, y la cocaína no procede de Venezuela, salvo en un 5%. Exacto, y con voces autorizadas como el presidente de Colombia, Petro, que dice, no busquen aquí los jefes de los cárteles. Los jefes de los cárteles están en Miami, están en Nueva York. Y en Dubái. Y en Dubái están allí. No, aquí no. Pero resulta que todo ese despliegue con ese pretexto que fue repetido y que Maduro, primero... el primer ataque, que no es un ataque, pues que es recurrente, sobre todo en los círculos de poder de la derecha y de la ultraderecha, es que el presidente Maduro se robó las elecciones, que hubo fraude, que es un dictador, todas esas cosas es el suelo que estaban construyendo para arriba ponerle todo lo demás, ¿no? Se está construyendo una narrativa que de alguna manera, hay mucha gente que es desinformada, claro, como que no, si están con los medios de manipulación y desinformación masiva, pues no puede tener la información correcta. Pero ya diciendo eso, ya es un avance, ya empiezan a avanzar y hacen un despliegue, bueno, realmente impresionante, para supuestamente detener a narcotraficantes. Pero resulta que la droga que llega a Estados Unidos, cocaína, etcétera, no va por el Caribe, va por el Pacífico. Y ellos en el Pacífico, tranquilo, ahí no hay despliegue naval, despliegue militar, lo que significa de que la preocupación real de esta administración no es el narcotráfico, no es frenar. Y ahí empezaron a asesinar a pescadores sin juicio de ningún tipo, a mansalva, pescadores. Incluso el presidente Petro visitó las casas de familias de pescadores asesinados en sus lanchas, una desproporción total, dándole misilazos a embarcadores, a trabajadores que se están buscando la vida y a su familia de esa manera. No. Ya más de 100 asesinados con esa práctica también violatoria del derecho marítimo internacional, violatoria de todo. O sea que estamos ante una expresión más nítida, si cabe, del fascismo, pero con absoluta nitidez, no hay duda de las pretensiones. Después, de luego, se califica o se designa o se dice que
Nicolás Maduro es el jefe del cártel de los soles. Pero otra contradicción más, en los informes de la DEA, de ellos, no aparece ni una línea que diga que ese cártel existe y que es un peligro a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Algo que siempre enarbolan ellos. Es decir, una serie de contradicciones para justificar o armar una estructura bélica, militar, ofensiva contra la República Bolivariana de Venezuela. Recordemos que es un país libre, independiente y soberano. También atacado ya desde años, incluso antes de Obama, a bloqueo económico, bloqueo financiero, destrozar la economía bolivariana, la economía de Venezuela y desde luego también apuntando a Cuba. Cualquier caída de la revolución bolivariana en Venezuela afecta ya a Cuba. Y esa es la jugada también de esta administración. Estados Unidos ejerciendo su papel como efectivamente oficial, ya lo estamos diciendo nosotros, terrorista internacional, oficialmente Estado terrorista internacional es Estados Unidos. Entonces, estamos ante un hecho que requiere la repulsa y la condena total, absoluta de todos los pueblos del mundo y sobre todo de los gobiernos los gobiernos de este mundo, también Occidente, a ver qué posición tiene, qué hace. Ahí está la clave. La clave es que Estados Unidos debe ser objeto de sanciones internacionales, de aislamiento internacional por parte de toda la comunidad internacional. Y hay que ver quién se atreve a hacer esto, a plantarle cara a un Estado terrorista internacional como Estados Unidos, al margen de eso, por supuesto, de que la población, los millones de personas, se sigan manifestando en las calles. Por cierto, en las calles de Venezuela, millones de personas. En las calles del mundo, de cientos de los propios Estados Unidos. En los propios Estados Unidos, hay que decir. Hay un pueblo estadounidense cansado ya de todo esto, que está manifestándose en contra de la intervención y en favor de la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Bueno, pues veremos qué ocurre, porque el gobierno de Donald Trump sigue amenazando. Es posible una intervención militar terrestre para apoderarse directamente de los pozos de petróleo, controlar de manera directa la industria petrolera venezolana, y ha chantajeado de manera directa a Delcy Rodríguez, la actual presidenta encargada del país, que le entregue una cantidad de petróleo según las condiciones que ellos ponen, porque si no, van a intervenir. Digo que este programa se va a quedar viejo dentro de unas horas porque ocurrirán nuevos acontecimientos. En todo caso, allí en Nueva York, las primeras declaraciones de Nicolás Maduro y de Cilia Flores fueron claras. Por cierto, el abogado de Maduro es el abogado de Julian Assange. Es Barry Pollack, un abogado con larga experiencia en este tipo de juicios, cuya estrategia está clara. Maduro no ha sufrido un arresto policial normal, es un prisionero de guerra. Y por lo tanto la cuestión jurídica cambia absolutamente. Invocan, como es lógico, en un presidente de gobierno, el tercer convenio de Ginebra. Esto es una violación absoluta del derecho internacional. El gobierno de Estados Unidos se ha metido, aunque sabe que se mete, ¿no? Y asumiendo todas las consecuencias, se ha metido en un embrollo jurídico y político internacional muy complejo, que, como decía Lázaro, implica que hay agentes internacionales que pueden darle la espalda. Esperemos que cada día sean más. Y lo que hay que decir es que todo esto a este momento se llega después de una serie de hitos, ¿no? Venezuela sufrió un bloqueo económico durante unos cuantos años, a partir del año, prácticamente de la primera elección de Nicolás Maduro por una victoria justita, ¿no?,
frente a Capriles tras el fallecimiento de Hugo Chávez, se le impusieron importantes sanciones internacionales, un bloqueo financiero, comercial y petrolero prácticamente total, que acabó con el 99% de todos sus ingresos por el petróleo, que son básicamente más del 90% de todos los ingresos en divisa del país. ¿Eso qué significó? Bueno, pues un aumento exponencial de la pobreza en el país, que había sido reducida de manera exponencial en los años anteriores de revolución, una emigración importantísima a muchísimos países, muchas muertes por falta de medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que leímos y que seguimos leyendo como si fuera actual, que no lo es, por cierto, la situación no está bien, pero no tiene nada que ver con la situación de hace unos años. Bueno, todo eso que nos siguen diciendo en los medios internacionales y que le echan la culpa al gobierno de Venezuela, no. Esto es un producto de una guerra económica absoluta. Yo no sé si igual mayor o un poco menor que la de Cuba, pero es una guerra absoluta. Ahí está la causa. Y vemos que ahí está la causa porque a partir de que en unos años Estados Unidos, con la ayuda de Rusia, China, India, Irán y otras alianzas, algunas comerciales, otras políticas, etcétera, consiguió recuperarse mínimamente, ahora es el país que más crece. La previsión de la CEPAL para Venezuela es la mayor en cuanto a crecimiento económico para el año 2026, a menos que ahora se tuerzan las cosas, ¿no? 6,5%. Dicen que es una cifra muy modesta, que va a crecer, que crecería Venezuela más aún. Es decir, que a Donald Trump y al imperialismo Venezuela se le estaba escapando después de aquel bloqueo, después de la operación Guaidó, después de los intentos de asesinato a Nicolás Maduro, de desestabilización, de terrorismo callejero con las guarimbas, después de la operación de las actas electorales, un intento de fraude masivo por parte de la ultraderecha, que jamás presentó las actas electorales. Pero ahora te siguen diciendo los idiotas, muchos de ellos, por cierto, nacidos en Venezuela, aunque ya no sean venezolanos, te siguen diciendo que Maduro no presentó las actas. ¿Cómo que no presentó las actas? Hubo una investigación del Tribunal Supremo de Justicia, pidió todas las actas, y hubo 39 formaciones políticas, la mayoría de oposición, que entregaron las actas. Porque cada partido político tiene sus propias actas y las entregaron todos, incluido el chavismo. ¿Quién fue la única, ¿Quién fue la única fuerza que no presentó las actas a dicha investigación, a dicha revisión? Bueno, la candidatura de Edmundo González y de María Corina Machado. Porque todo es una construcción y todo ha sido una estrategia para acabar en esto, en la intervención militar. Una intervención militar aplaudida por sinvergüenzas, por terroristas. Vamos a decir terroristas entre comillas. Arrastrados. Terroristas entre comillas no es un término jurídico, es un término de opinión. Para mí son terroristas. Los que aplauden el bombardeo contra incluso tu propio país son terroristas. Así los califico yo y tengo mi libertad de opinar así. No es un término jurídico, es un término de opinión ideológico. Bueno, pues... No, y real, pues es un término, es un calificativo. Pero Lázaro, que vas a acabar en una querella, ¿no? Por favor. Es que es lo que es. No se puede esconder actos que califican exactamente como terroristas. Precisamente Estados Unidos, tan sensibilizado, entre comillas, por el terrorismo y que pone a Cuba... 80 muertos van, parece ser. Estados Unidos, que las distintas administraciones, y sobre todo esta que lo ha ratificado, que coloca a Cuba en una lista espuria de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. No, el terrorista es él, y el que debe encabezar siempre cualquier lista de terrorismo es el Estado terrorista internacional de los Estados Unidos. Él es el que tiene que encabezar esa lista. Y así vemos el mapa del mundo, todos los conflictos que existen, todas las guerras, todas las calamidades habidas y por haber.
¿Y quién está detrás de cada una de ellas? Estados Unidos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Es algo que no se puede desconocer. Y ahí están también las invasiones a países soberanos, libres y soberanos. Entonces, el calificativo le viene justo a medida de su accionar en la escena, en la esfera internacional. Una vez más nos damos cuenta de en qué consiste la libertad de prensa. La libertad de prensa es que hay decenas de medios de comunicación que te dicen lo mismo, con diferentes matices. Unos dicen que aplauden con las orejas que el gobierno de Estados Unidos haya asesinado, dicen que a 80 personas, no sabemos, más otras 100 con disparos de misiles a supuestas narcolanchas, y que se lleve al presidente de un país secuestrado y lo juzgue a su manera, que lo aplaudan. Y otras que más o menos, en el fondo, lo están justificando. Dicen que, bueno, que no son las formas, pero que en el fondo Maduro ha caído y que el régimen tiene que desaparecer. Y entonces, bueno, que tiene que haber una negociación que al final va a estar tutelada por Donald Trump. Es decir, que unos y otros dicen absolutamente lo mismo. Eso es la libertad de expresión. Y luego, a quienes opinamos de una manera absolutamente contraria, que somos millones de personas, pero que no tenemos voz, que no tenemos ningún espacio, excepto de una manera absolutamente marginal, y además que te enfrentas contra un fiscal y contra un jurado en los propios platós de televisión, como es el caso de Arantxa Tirado, una persona absolutamente digna, y una persona que chapó para ir a esos platós rodeados de fascistas. Pero que bueno, que finalmente no es más que la guinda al pastel de esta falsísima libertad de expresión, ¿no? Y que por supuesto aprovecha sus espacios para dar algo de información de lo que ocurre y de lo que ha ocurrido en Venezuela en estos 25, 27 años. Pero el conjunto de los medios de comunicación dan un solo mensaje, y es que Venezuela, de una manera o de otra, debe cambiar y debe, vamos a decir, acometer un proceso de transición hacia el carril occidental de democracia, que va acompañada, por supuesto, de la venta, de la venta según las condiciones del robo de los recursos naturales por parte de las transnacionales occidentales, sean de Estados Unidos o sean de Europa. Eso es lo que nos dicen todos los días. ¿Y cuáles son los medios que nos ponen a nosotros el micrófono? Pues medios que están prohibidos. Por ejemplo, RT, Russia Today. Es el único medio que se ha dirigido, por ejemplo, a nosotros para una entrevista, para colaborar en una emisión televisiva, en un noticiero. La Unión Europea lo tiene prohibido. Y nosotros tenemos que hablar en un medio prohibido. Eso es la libertad de prensa, cuando lo único que estamos es condenando que se bombardee un país, que se quiera robar el petróleo de un país, pero de manera descarada y ya sin careta de ningún tipo. Bueno, repito que esto es una derrota, es una victoria momentánea militar del imperialismo, pero es una derrota absoluta ideológica, porque hay millones de personas que han despertado. Así de claro. Millones de personas que, a pesar de los medios de comunicación, han despertado de todo esto. Por cierto, los medios de comunicación ¿nos hablan de las muertes? No. El único medio corporativo en el que se ha hablado de una manera clara de las muertes ha sido The New York Times, que ha dicho en una investigación que serían unas 80 víctimas de los bombardeos. Por supuesto, desde aquí hay que hacer un homenaje absoluto a todas las personas que han fallecido, que han sido asesinadas por estos asesinos criminales, los 32 héroes cubanos que protegían a Nicolás Maduro y que fueron asesinados a sangre fría por estos criminales, asesinos y terroristas. Y nos hablan también de las miles y miles y miles de personas que se han manifestado en Venezuela y que se siguen manifestando todos los días en favor de Nicolás Maduro. No. Por cierto, ¿dónde están las manifestaciones que apoyan a María Corina Machado en Venezuela? Ah, no les dejan. No, sí les deja.
Si les dejan, pero no salen. Porque tienen un poquito de vergüenza. Porque hay que tener una vergüenza, no sé, en la punta del pie, para hacer como estos anormales que salen a algunas calles de Europa, por ejemplo, a festejar el crimen y el asesinato de sus propios compatriotas. Bueno, sus ex compatriotas, porque ya ni siquiera son venezolanos, estos que aplauden el exterminio. Entre ellos, gentuza como algunos celebrities, como algunos políticos, de origen venezolano, Iñaki Anasagasti. Bueno, luego hablaremos un poquito de él. Así actúan los medios de comunicación. Por cierto, ya sabes que la BBC ha enviado una circular a sus periodistas diciendo que no pueden decir que Nicolás Maduro está secuestrado. Tienen que decir que está capturado o que ha sido aprehendido. No pueden decir... Hay una expresión más de la mentira, de la manipulación, de la desinformación, de la corrección que debiera existir en medios de prensa que se consideran democráticos y que se dirigen a un público, a lectores bien establecido. Pues bueno, ahí está un ejemplo más de cómo se manipula y también un ejemplo más de la cacareada libertad de expresión, de la libertad de prensa y de información. Ahí hay un ejemplo. No pongas esto, esto no se puede poner porque es que hay algo que hay que decir, que la democracia occidental, la democracia burguesa, esa que enarbolan según los intereses con bastante frecuencia, aunque la pisoteen, la verdadera democracia está pisoteada, no existe, es una mentira, amigas y amigos, es una mentira, eso está demostrado. Entonces, los países que eligen con el apoyo mayoritario de los pueblos, de sus pueblos, un camino propio, no de subordinación, no de humillación ante una potencia imperialista. Esos que dicen, yo quiero un país, mi patria, libre, independiente, soberana, el pueblo libre, independiente. Un pueblo que vaya en la dirección de emancipación, de verdadera libertad. Pues bueno, ya lo tachan, aunque haya hecho, en el caso de Venezuela, elecciones todos los años, con participación de comunales, participación de partidos de oposición. La democracia más avanzada posiblemente del mundo sea la de Venezuela. Sin duda, sin duda. Sin embargo, toma nota. Califican al que sale electo legítimamente, como en este caso el compañero Nicolás Maduro Moros, lo califican de dictadura. Es la dictadura de Maduro. No, y eso te lo dice cualquier sí. Cantamañanas en cualquier bar. Sí, no. Cantamañanas. Y vemos politiqueros, algunos politiqueros, no vamos a ser absolutos, pero bastante, en Europa, que dicen, no cabe duda que Nicolás Maduro es un dictador y que tiene una dictadura. O sea, por favor, no engañen más, no mientan más, edúquense, sean honestos. O si no, váyanse para su casa. Porque lo cierto es que, primero, la democracia occidental, la democracia burguesa, es clasista. Es la democracia de los empresarios. La democracia, como hay en América Latina, los países ahora de derecha, casi todos sabemos lo que son. No van a construir a la unidad latinoamericana y caribeña, lo sabemos, pero hay que seguir luchando por ello. Entonces, cuando un país coge un camino propio, ya lo tachan de empieza los ataques. ¿Por qué? Porque va contra los intereses hegemónicos de Estados Unidos. Estados Unidos es el núcleo, el centro. Y entonces, el que se le vaya escapando, pues ya hay que primero atacarlo con esos mensajes para ir sensibilizando, entre comillas, a la gente, a la mayor cantidad de personas, de pueblo posible, para después incorporar las acciones ya más agresivas, más decisivas, y seguimos con eso. No es democracia, no, hay varios tipos de democracia. Los pueblos tienen el derecho, de acuerdo a su historia y a sus objetivos, de
establecer el sistema democrático que más venga a su propia historia y a sus deseos, con el apoyo del pueblo mayoritariamente, sin duda. Entonces, pero cuando un país como Venezuela, que celebra todos los años elecciones, que han sido con la presencia de observadores internacionales, que han destacado la importancia de este tipo de elecciones, que no hay mancha, no son correctas, todo ha estado funcionando bien, etcétera, etcétera. Y a pesar de eso, seguimos escuchando que Maduro, o sea, hay gente que está justificando esta agresión bárbara, criminal, porque Maduro es dictador, que es increíble, es una cosa que no hay. Entonces ya las mentes, son mentes colonizadas, ya van a esa dirección, no, que es dictador y por tanto es una forma de justificar algo bárbaro, algo criminal de una potencia que va en decadencia, porque todo esto tiene que ver con la necesidad urgente de Estados Unidos, este Estado, oficialmente decimos Estado terrorista internacional, del petróleo, fundamental, aparte de los minerales y otras cosas, pero el petróleo. Hay un video muy explícito de el compañero, en paz descanse, Hugo Rafael Chávez Frías, donde habla, ya se adelanta lo que está ocurriendo ahora, lo expresa. El petróleo, y saca un resumen de presidentes elegidos, digamos, con la democracia esta burguesa, este sistema democrático burgués, y que han sido objeto de golpe de Estado. Todos. ¿Por qué? Por el petróleo. Incluso él dice, me incluyo yo mismo. Él recibió un golpe de Estado, duró 2 días, pero un golpe de Estado. Que por cierto, la derecha europea lo apoyó. Lo apoyó inmediatamente. Apoyó el golpe de Estado y no le pidieron actas. Ahí está, y no pidieron actas. Sí, y ahí tenemos la hemeroteca editorial de El País, un golpe a un caudillo, editorial del País, para eso están las hemerotecas, apoyando un golpe de Estado. El País, ese medio que dicen que es progresista, es un medio golpista y es un medio que apoya estas cosas. Bueno, los medios de comunicación apoyan el terrorismo, muchos medios de comunicación, de una manera directa, dando espacio a gente que ejerce el terrorismo absoluto. ¿Qué digo yo que es terrorismo? Bueno, pues es aplaudir los bombardeos a un país. Eso es terrorismo para mí. Jurídicamente estoy seguro que también lo es, pero desde luego estoy ejerciendo una opinión. Eso es terrorismo, es asesinar a 80 personas, o a 70, o a 90, o a las que hayan sido, para robar el petróleo. Eso es terrorismo a grandísima escala. Bueno, pues los medios de comunicación dan espacio a gente que ejerce este terrorismo. Celebrities como Carlos Baute, Miguel Bosé, Ana Obregón, Kiko y Fran Rivera, Yotuel Romero, influencers como Jordi Wild, El Chocas, políticos como María Corina Machado, Santiago Abascal, Iñaki Anasagasti, periodistas como Daniel Lozano, etcétera, 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 etcétera. Todas estas personas están aplaudiendo los bombardeos a un país, la intervención militar de Estados Unidos, de Donald Trump, ese señor del que luego se ríen, es un poco exagerado en las formas, a veces se pasa, pero cuando bombardea un país no se pasa, ahí está bien, ¿no? Señor Carlos Baute, ¿no? Que aplaudía todo esto. Además, es curioso porque ya dan por hecho que el chavismo ha desaparecido, cuando el chavismo es la fuerza política telúrica, vamos a decir, de Venezuela, fundamental. Es la organización y el movimiento social, político, popular más asentado en Venezuela, y eso no lo van a poder borrar con bombardeos, lo siento mucho. Bueno, pues toda esta gente está diciendo en los medios de comunicación y con el micrófono que le ponen que todo esto está bien, y para mí eso es terrorismo total. ¿Qué lo es? En los medios de comunicación dan espacio al terrorismo, o a la propaganda del terrorismo, mejor dicho, ¿no? Porque, por supuesto,
le dan el micrófono, dicen lo que quieran. El señor Iñaki Anasagasti dice que es la mejor noticia del año. Oigan eso. Pero esos mismos medios luego, aparte que no le ponen el micrófono al que le dice a Iñaki Anasagasti, por ejemplo, te alegrarás entonces de los 80 muertos, ¿no? Te alegrarás de que Donald Trump quiera robarse el petróleo de Venezuela, ¿verdad, no? No. Iñaki Anasagasti nos dice cosas como la siguiente. Algunas hemos adelantado, lo hemos respondido ya de una manera clara. Dice: me parece fantástico, Maduro es un dictador. Bueno, ya hemos hablado del sistema electoral, ¿no? No es un gobernante democrático. Habla de que no presentó las actas. Bueno, ya hemos hablado de las actas. ¿Qué atraso ideológico, político, educativo? Pero este señor tiene influencia en el País Vasco, en el Partido Nacionalista Vasco. Tiene influencia. Hay que decir que lo toman un poco por loco y por idiota. También en su propio partido. Y hay gente que se tapa la nariz cada vez que este individuo lamentable habla en los medios de comunicación, pero desgraciadamente sigue teniendo espacio en los medios de comunicación. La situación de Venezuela es caótica, 9 millones de venezolanos fuera del país. Bueno, aquí cada uno dice su cifra. Sí. Carlos Baute dice que 8 millones, el otro dice que 9. Bueno, alguno dirá que hay más gente fuera de Venezuela que dentro. Es que no hablan de quién ha provocado estas cifras son mentira. Pero sí es cierto que hay varios millones de venezolanos que han salido producto del bloqueo total a la economía de Venezuela. De eso no hablan. No hablan de que el 99% de todas las divisas del petróleo de Venezuela ha sido destruido y bombardeado años atrás. Tampoco hablan de que ahora Venezuela, que ha conseguido recuperarse parcialmente, esté creciendo a un ritmo de un 8, 6, 7% al año. De eso no hablan. Y ha alcanzado la soberanía alimentaria. Efectivamente. De eso no hablan. Nos tratan de pintar la fotografía de un país de Venezuela en el que hemos estado hace poquitos meses como si fuera la de hace 5 años. Y no es así. Yo no digo ni que el país tenga una prosperidad y una abundancia enorme, porque no puede ser en las circunstancias de más de 1000 sanciones. Pero no tiene nada que ver con lo que era hace 5 años. Y como se le estaba escapando al imperialismo, han metido el zarpazo. Porque saben que si Venezuela sigue vendiéndole petróleo a China en yuanes, no en dólares, si al final Venezuela se integra de manera orgánica a los BRICS, etcétera, etcétera, es decir, si el camino ascendente sigue, entonces se le acaba el chollo. Se le acaba el chollo del petróleo, se sigue hundiendo el dólar y han tenido que ir directamente al corazón de lo que ellos quieren para tratar pero ahí vemos, de salir de este atolladero en el que están. Pero ahí está, ahí vemos la gran mentira, esa gran mentira que se ha tragado no pocas personas, de que esta es una operación para evitar o para controlar, como le quieran llamar, el narcotráfico hacia Estados Unidos. O sea, ya no tiene ninguna motivación relacionada, o sea, de preocupación, mejor dicho, relacionada con el tráfico de drogas y con las muertes que produce en los Estados Unidos. Eso es mentira. O sea, fue un gancho, hay una sensibilidad sobre eso, la expone, la tira, pero no es genuino, no es verdad. La otra justificación también espuria de que Nicolás Maduro es el jefe de un cártel que no existe, no está ni siquiera en los informes más recientes de la DEA. La otra de que Venezuela es los recursos que tiene Venezuela es de él. Eso, sinceramente, es difícil. Nunca lo habíamos oído. No había escuchado. O sea, los recursos que tiene un país libre, independiente, soberano. Y que se los han quitado a él, a Estados Unidos. Que se los han quitado a Estados Unidos y que son de él. Él dice, y lo justifica y lo argumenta de una forma que uno dice, pero estamos ante un loco, un demente, ¿qué cosa es esto? No, pues parece ser que no. Parece que hay un aparato demencial, pero... Sí, pero ahí viola los acuerdos,
viola las leyes, o sea, se cree por encima de la ley. Y ahí viene aquella famosa y presente, que está presente, definición del Che en Naciones Unidas. Al imperialismo, ni un tantito así. No se puede confiar en el imperialismo ni un tantito así. Y lo demuestra. Sí, sí. Los hechos históricos a lo largo de la historia lo demuestra. Y la gente todavía está hipnotizada, con la mente tapiada, el cerebro colonizado ante un monstruo que puede ir también hacia su casa, hacia a su pueblo y destrozarlo todo. ¿En favor de qué? De los intereses geoestratégicos, geopolíticos de este decadente imperialismo a nivel global. En los medios de comunicación se imponen narrativas creadas en los laboratorios de la CIA y de la inteligencia de Estados Unidos, que para eso tienen a sus miles de funcionarios y gente muy preparada para esto, para la guerra mediática y psicológica, ¿no? Una de las líneas de mensaje ahora es la de imponer no solamente en la opinión pública, vamos a decir, general, sino sobre todo en la izquierda. Imponer el mensaje de la traición dentro del proceso bolivariano y concretamente la traición de Delcy Rodríguez a Nicolás Maduro. Esto es lo que están tratando de imponer y hay que decir, y hay algunos papanatas que dicen ser de izquierda que lo están repitiendo como loros. Eso es increíble, eso es increíble. ¡Ojo! Yo no estoy diciendo que no haya habido traiciones, ¿eh? Que no haya habido gente que haya colaborado con la intervención, que yo estoy seguro que sí las ha habido. Pero el mensaje que están tratando de dar es, primero, que no hubo resistencia, cosa que es falsa. Por ejemplo, los 32 muertos de la Guardia Presidencial asesinados a sangre fría de nacionalidad cubana, porque como bien se sabe, con Chávez y con Maduro, la guardia personal, el equipo de seguridad de la presidencia está puesto por Cuba, por el Ministerio del Interior de Cuba y por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba desde hace ya 25 años. Hay unos acuerdos de cooperación médica, de cooperación en seguridad, en inteligencia, en educación, en cultura, etcétera, también de suministro de petróleo a Cuba. Y uno de los acuerdos es precisamente la ayuda en la seguridad. Bueno, pues se los cargaron a todos y se los cargaron porque combatieron. Exacto. Y combatieron también los militares venezolanos asesinados. Y el segundo argumento es el tema de la traición. De que Delcy Rodríguez pues habría traicionado a Maduro, habría llegado a un pacto con Trump, estaría llegando a una serie de pactos con Trump, etcétera. No, Delcy Rodríguez y el resto del equipo, ahí lo veíamos en la fotografía, a todos, desde Diosdado Cabello hasta Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, etcétera, 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 todos están, por supuesto, tratando de negociar con Estados Unidos, lógicamente, ¿no? Cuando tienes una pistola en la cabeza y cuando tienes secuestrado a tu presidente, pues tendrás que negociar y tendrás que tratar de llegar a algún acuerdo con los secuestradores, ¿no? Antes de que maten a tu familia, que en este caso no solamente es Maduro, es el pueblo venezolano. El pueblo venezolano, efectivamente. Y hay que respetar, porque el momento es sumamente difícil. Hay un matón con un misil apuntándote a la cabeza del pueblo venezolano, además con la ayuda de otros matones y terroristas, como algunos de los que hemos citado, y es un momento difícil, pero esto no tiene nada que ver con la traición. No. Esperemos que la resistencia de todo tipo le salga cara al gobierno de Estados Unidos, la resistencia del pueblo venezolano, en la forma que sea, de lucha armada, de lo que sea. Finalmente el imperio será derrotado. Eso no tenemos ninguna duda, porque la vileza, la sinrazón, el desprecio a la vida humana, el desprecio a las leyes, el desprecio al orden tanto que lo utiliza cuando le da la gana, el derecho internacional, etcétera.
Esta es una estrategia también que puede que esté ahí activada, o que se esté utilizando la inteligencia artificial para una serie de, para adornar, no, para calzar este tipo de operación. Yo lo que veo, sinceramente, es un intento más de división, dividir a la fuerza bolivariana, a la fuerza revolucionarias de Venezuela, dividir y debilitar el apoyo popular, que es mayoritario, a la dirección bolivariana en Venezuela. Aunque el apoyo popular, hay que decirlo, que va en aumento. O sea, lo que es cierto es que, lógicamente, cuando tú estás trabajando en las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela, pues hay mucha gente que tenga miedo, ¿no? Porque esta gente va con todo, es decir, va a exterminar a toda la Fuerza Armada Bolivariana, Nacional Bolivariana. Pero en las calles lo que se ve es todo lo contrario. Esto aumenta el nacionalismo, el patriotismo, digamos, el cierre de filas dentro del chavismo, a pesar de que haya gente crítica, etcétera, cierre de filas también de la oposición democrática, que está cerrando filas con el gobierno. Oposición democrática, no la de María Corina, que no es democrática. Esa tendría que estar fuera de la ley. Totalmente, totalmente. Bueno, yo me hago una pregunta ya por despedirnos. ¿Qué me ocurriría a mí o a cualquier persona, una persona que hiciera un mensaje en las redes sociales que dijera, bueno, primero, que la lucha armada del pueblo venezolano está justificada? Eso lo digo yo ahora y lo voy a decir siempre. Pero ¿qué nos ocurriría si dijéramos, por ejemplo, que no lo vamos a decir? Que todos estos que apoyan el terrorismo, que apoyan los bombardeos, que lo justifican, a los que se le pone el micrófono y dicen que está bien bombardear un país que causa 80 muertes, el robo de los recursos naturales, la intervención en un país, ¿qué les ocurriría? ¿Qué le ocurriría a una persona que dijera que la lucha armada está justificada incluso contra esas personas? Por supuesto que eso sería una locura, ¿no? Yo no lo voy a decir y nadie. Pero sabemos que a cualquier persona que dijera que esos son un objetivo militar legítimo, acabaría en la cárcel o acabaría con 45 querellas. Exacto. Que por supuesto no, ni lo vamos a decir ni lo vamos a justificar. Pero sin embargo, todas esas personas que he mencionado en los medios de comunicación han hecho un canto directo a la muerte, al asesinato, al terrorismo. Han hecho una loa a un criminal llamado Donald Trump y a un criminal supremo, que es el que está detrás de todo esto, que se llama Marco Rubio, criminal y terrorista supremo. Exacto. Pero sin ningún tipo de ambajes, sin ningún tipo de filtro, y no les pasa nada. No hay nadie que les meta una querella, no hay nadie que les ponga ante un tribunal, a pesar de justificar lo que no le permiten decir a cualquier otra persona en sentido contrario. Que alguien se ponga a pensar un poquito esto. ¿Qué le ocurriría a alguien que dijera justo lo contrario, ¿no? ¿Qué te parece, Lázaro? Sí, bueno, es que el ataque sería inmediato. Alguien que se proyectara de esa manera tendría todas las papeletas para ser atacado por los medios hegemónicos y finalmente llevado a juicio y metido en la cárcel. Bueno, pues no vamos a animar a nadie a que haga eso, ni a que diga eso, pero sí vamos a animar al pueblo venezolano a la resistencia en todas sus formas de lucha, incluida la lucha armada, si es necesario. Y sí es decidido, porque la situación es muy complicada y nosotros desde nuestra comodidad no vamos a decir lo que el pueblo venezolano o lo que el gobierno venezolano tiene que decir. Solidaridad con Venezuela, con Cuba también, muy afectada por todo esto, muy amenazada por el imperialismo de Estados Unidos. Seguiremos informando, porque como decimos, todo lo que digamos aquí se lo lleva el viento en pocas horas, habida cuenta de cómo cambia la agenda informativa internacional. Hasta el próximo programa, donde seguiremos tratando este tema tan crucial, tan decisivo
para los destinos no solo de la República Bolivariana de Venezuela, de su pueblo, sino los destinos de toda la región latinoamericana y caribeña. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Disparando vengo.